Hubo un tiempo en mi vida donde dar era mi identidad. Era quien yo era, el que daba, el que ayudaba, el que estaba ahí siempre, y me sentía orgulloso de eso. Pensaba que eso me hacía buena persona, que eso me hacía especial, que eso me hacía valioso. Pero no me di cuenta de algo fundamental. No me di cuenta de que mientras daba a todos me estaba vaciando a mí mismo. No me di cuenta de que estaba regalando pedazos de mi alma hasta que casi no quedaba nada. Empecé a notar que algo estaba mal. Me sentía agotado todo el tiempo, no solo físicamente. Era un agotamiento más profundo, un agotamiento del alma. Me despertaba cansado, pasaba el día cansado, me acostaba cansado y no entendía por qué, porque yo estaba haciendo lo correcto, estaba siendo bueno, estaba ayudando a la gente. ¿No se suponía que eso debería hacerme sentir bien? Pero no me sentía bien, me sentía vacío. Y empecé a ver un patrón. La gente venía a mí cuando necesitaban algo, venían cuando tenían problemas, venían cuando querían algo, y yo daba, siempre daba. Mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi atención, mi paz, todo lo daba. Pero cuando yo necesitaba algo, cuando yo tenía un problema, cuando yo buscaba apoyo, no había nadie. Y me decía a mí mismo que eso estaba bien, que yo era más fuerte, que yo podía manejarlo solo. Pero la verdad es que dolía profundamente. Había aprendido desde pequeño que mi valor estaba en lo que podía dar, que si no era útil no era valioso, que si no ayudaba no merecía amor. Y esa creencia había dirigido toda mi vida. Había construido relaciones enteras basadas en dar. Y las personas se habían acostumbrado a que yo siempre estuviera disponible, a que yo siempre dijera que sí, a que yo siempre sacrificara mis necesidades por las de ellos. Y nunca cuestionaron si eso estaba bien. Nunca preguntaron cómo estaba yo realmente. Recuerdo momentos específicos, momentos donde cancelaba mis planes porque alguien me necesitaba, momentos donde ignoraba mi propio cansancio para estar ahí para alguien más, momentos donde daba dinero que yo necesitaba porque alguien más lo necesitaba más. Y cada vez que lo hacía, sentía una mezcla extraña. Sentía que estaba haciendo lo correcto, pero también sentía resentimiento. Un resentimiento que me asustaba porque yo no quería ser una persona resentida. Y ese resentimiento crecía cada vez que daba y no recibía, crecía cada vez que priorizaba a alguien más sobre mí, crecía cada vez que ignoraba mis propias necesidades, porque el cuerpo lleva cuenta, el alma lleva cuenta, y eventualmente la cuenta llega. Y cuando llegó para mí, casi me destruyó, porque me di cuenta de algo aterrador. Me di cuenta de que había pasado años dando a otros mientras me descuidaba completamente a mí mismo. No me había dado cuenta de que dar en exceso no es virtud, es autoabandono. Es una forma de evitar enfrentar tus propias necesidades. Es una forma de buscar valor en la aprobación externa. Es una forma de llenar un vacío interno con la validación de otros. Y yo estaba haciendo todo eso. Estaba usando el dar como distracción de mi propio dolor, como escape de mi propia soledad, como forma de sentirme necesitado porque no me sentía amado por quien era. Y las relaciones en mi vida eran todas desbalanceadas. Yo daba 80, ellos daban 20, y yo lo justificaba. Me decía que el amor verdadero no lleva cuentas. Me decía que yo era más capaz de dar. Me decía que eventualmente se equilibraría, pero nunca se equilibraba, porque cuando estableces un patrón de dar en exceso, la gente se acostumbra. Espera eso de ti. Y si dejas de dar al mismo nivel, se ofenden. No porque sean malas personas necesariamente, sino porque has entrenado la relación a funcionar así. Había perdido contacto con mis propias necesidades. Si alguien me preguntaba qué necesitaba, no tenía respuesta, porque había pasado tanto tiempo enfocado en las necesidades de otros que las mías habían desaparecido. Y pensaba que eso era noble, que eso era espiritual, que eso era amor. Pero no era amor, era codependencia. Era necesidad de ser necesitado. Era búsqueda de valor a través del sacrificio. Un día me miré al espejo después de otra situación donde había dado demasiado. Y vi a alguien que no reconocía. Había agotamiento en mis ojos. Había derrota en mi postura. Había una ausencia de vida que me asustó. Y me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que hice algo por mí? ¿Cuándo fue la última vez que me prioricé? ¿Cuándo fue la última vez que dije no porque yo necesitaba decir no? Y no tenía respuestas, porque hacía tanto tiempo que no me ponía primero que había olvidado cómo se sentía.
Y empecé a ver la verdad de que dar en exceso no estaba sirviendo a nadie. No estaba sirviendo a las personas que recibían porque las estaba volviendo dependientes, y definitivamente no me estaba sirviendo a mí porque me estaba destruyendo. Pero tenía tanto miedo de dejar de dar. Miedo de que si dejaba de ser útil dejaría de ser amado. Miedo de que si ponía límites me abandonarían. Miedo de que si me priorizaba sería egoísta. Y esos miedos me mantenían atrapado en un ciclo que me estaba matando lentamente. Y entonces llegó el momento. El momento donde mi cuerpo dijo lo que mi mente no quería admitir. Colapsé. No de manera dramática. Simplemente un día no pude levantarme. No tenía energía. No tenía voluntad. No tenía nada. Porque había dado todo. Y no quedaba nada de mí. Y en ese momento de colapso total algo se rompió. Algo que necesitaba romperse. Se rompió la ilusión de que podía seguir así. Se rompió la creencia de que dar sin límites era noble. Se rompió el miedo de poner mis necesidades primero. Y en ese rompimiento había dolor. Un dolor profundo. Pero también había algo más. Había claridad. Una claridad que cortaba como cuchillo a través de todas mis justificaciones y racionalizaciones. La claridad de que me había traicionado a mí mismo durante años. De que había sacrificado mi bienestar en el altar de la aprobación externa. Me quedé en cama ese día. Y en el silencio de mi habitación empecé a escuchar algo que había estado ignorando durante mucho tiempo. Empecé a escuchar mi propia voz. No la voz que dice lo que debo hacer, la voz que dice lo que necesito. Y esa voz estaba gritando, para de dar, para de sacrificarte, para de ignorarte, porque si no paras no vas a sobrevivir esto. Y lloré. Lloré por todos los años que me había ignorado. Lloré por todas las veces que había puesto a otros primero a costa de mí mismo. Lloré por haber confundido autosacrificio con amor. Lloré por haber creído que mi valor estaba en mi utilidad. Y en ese llanto había liberación, porque finalmente estaba sintiendo todo lo que había estado reprimiendo. Finalmente estaba admitiendo todo lo que había estado negando. Y tomé una decisión que cambiaría todo. Decidí que iba a empezar a proteger mi alma, que iba a empezar a valorar mi energía tanto como valoraba la de otros, que iba a empezar a tratarme con la misma compasión que trataba a todos los demás. Y esa decisión no vino de un lugar de egoísmo, vino de un lugar de supervivencia, porque me di cuenta de que si no me protegía, no iba a poder seguir dando, no iba a poder seguir viviendo. Empecé a ver el dar diferente. Vi que había dos tipos de dar. Está el dar desde la plenitud, que es dar porque tienes abundancia y quieres compartir. Y está el dar desde el vacío, que es dar porque necesitas validación o porque tienes miedo de no dar. Y yo había estado dando desde el vacío durante años. Y eso no era sostenible. Eso no era amor. Eso era autodestrucción. Y entendí algo fundamental. Entendí que no puedes dar lo que no tienes. No puedes dar energía si estás agotado. No puedes dar amor si te sientes vacío. No puedes dar paz si estás ansioso. Primero tienes que llenarte tú. Primero tienes que cuidarte tú. Primero tienes que amarte tú. Y desde ese lugar de plenitud entonces puedes dar. Pero cuando das desde el vacío, eventualmente no queda nada. Y eso es exactamente lo que me había pasado. También vi que mi dar en exceso no estaba ayudando realmente a las personas. Las estaba haciendo dependientes. Las estaba privando de la oportunidad de desarrollar su propia fuerza. Las estaba rescatando en lugar de empoderarlas. Y eso no era amor. Eso era control disfrazado de bondad. Era mi necesidad de ser necesitado disfrazada de generosidad. Y me di cuenta de que tenía que cambiar radicalmente. No podía seguir haciendo pequeños ajustes. Necesitaba un cambio fundamental en cómo me relacionaba conmigo mismo y con otros. Necesitaba aprender a decir no. Necesitaba aprender a priorizar mis necesidades. Necesitaba aprender que cuidarme no era egoísmo, era responsabilidad. Era la única forma de sostener una vida que valiera la pena vivir. En ese momento de claridad dolorosa, hice un compromiso conmigo mismo. Me comprometía que nunca más iba a ignorar mis propias necesidades. Me comprometía que nunca más iba a dar desde el vacío. Me comprometí a proteger mi alma con la misma ferocidad con la que había estado protegiendo los sentimientos de otros. Y ese compromiso fue el inicio de todo. Fue el inicio de mi transformación. Fue el inicio de aprender a vivir diferente. La transformación comenzó con algo simple pero radical. Empecé a escucharme.
Durante años había estado sintonizado con las necesidades de todos menos las mías. Así que empecé a preguntarme cada día, ¿qué necesito hoy? ¿Cómo me siento realmente? ¿Qué me está pidiendo mi cuerpo, mi mente, mi alma? Y al principio no tenía respuestas claras, porque había pasado tanto tiempo ignorándome que había olvidado cómo escucharme. Pero seguí preguntando, y lentamente empecé a oír. Y lo primero que oí fue un grito por descanso. Mi cuerpo estaba exhausto, mi mente estaba agotada, mi alma estaba seca, así que empecé a descansar. Y eso fue revolucionario, porque durante años había visto el descanso como indulgencia, como algo que hacías después de haber hecho todo lo demás. Pero ahora entendía que el descanso no es premio, es necesidad, es fundamental, y empecé a priorizarlo sin culpa. También empecé a establecer límites, y esto fue lo más difícil, porque había pasado años sin límites, había estado disponible para todos todo el tiempo. Así que cuando empecé a decir no, la gente reaccionó. Algunos se sorprendieron, algunos se ofendieron, algunos me acusaron de haber cambiado, y tenían razón, había cambiado, pero no de la manera que ellos pensaban. No me había vuelto egoísta, me había vuelto consciente, consciente de que mi energía era preciosa, consciente de que necesitaba protegerla. Aprendí que los límites no son muros, los límites son cercas, definen dónde terminas tú y dónde empieza el otro. Y cuando no tienes límites, te fusionas con los problemas de otros. Te haces responsable de cosas que no son tu responsabilidad. Te sacrificas por cosas que no son tuyas. Y eso te destruye. Así que empecé a definir claramente. Esto es mío y esto no lo es. Esta es mi responsabilidad y esta no lo es. Puedo ayudar con esto, pero no puedo hacerlo por ti. Y descubrí algo interesante. Las personas que realmente me amaban respetaron mis límites. Entendieron que yo también tenía necesidades. Las personas que solo me valoraban por lo que podía dar se fueron. Y eso fue doloroso, pero también fue clarificador, porque me mostró quién estaba en mi vida por mí y quién estaba por lo que yo daba. Y esa información era valiosa. Empecé a practicar el autocuidado de manera intencional, no como indulgencia, como mantenimiento, como algo tan esencial como comer o dormir. Empecé a hacer cosas que me llenaban, cosas que me daban energía en lugar de quitármela, cosas que alimentaban mi alma. Y al principio me sentía culpable, me sentía egoísta, pero seguía haciéndolo, porque sabía que si no me cuidaba, no iba a poder cuidar de nadie más. También aprendí la diferencia entre ayudar y rescatar. Ayudar es dar a alguien las herramientas para que se ayude a sí mismo. Rescatar es hacer por alguien lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos. Y yo había estado rescatando, constantemente. Y eso no ayudaba, eso creaba dependencia. Así que empecé a ayudar diferente. Empecé a empoderar en lugar de rescatar. Y eso requería que a veces dijera no, que a veces dejara que las personas enfrentaran las consecuencias de sus decisiones, que a veces me quedara en la incomodidad de no salvar a alguien. Y algo hermoso empezó a pasar. Empecé a tener energía de nuevo, no porque estuviera haciendo menos, sino porque estaba dando desde un lugar diferente. Ya no estaba dando desde el vacío, estaba dando desde la elección, desde la plenitud, desde el querer en lugar del tener que. Y esa diferencia lo cambiaba todo, porque cuando das desde ese lugar no te agota, te satisface, te llena en lugar de vaciarte. Aprendí que cuidarme no era egoísmo, era responsabilidad. Era la única forma de sostener mi capacidad de dar a largo plazo. Era como las instrucciones de seguridad en un avión. Pon tu máscara de oxígeno primero antes de ayudar a otros, no porque seas más importante, sino porque si no te cuidas primero, no vas a poder ayudar a nadie. Vas a colapsar. Y eso no sirve a nadie. También aprendí a reconocer cuando estaba dando desde la necesidad en lugar de desde la elección, cuando sentía que tenía que dar, cuando sentía culpa por no dar, cuando sentía que mi valor dependía de dar. Y cuando notaba esas señales me detenía, me preguntaba, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Es desde el amor o desde el miedo? Y si era desde el miedo, no lo hacía, porque dar desde el miedo siempre termina en resentimiento. Nadie iba a hacer este trabajo por mí. Nadie. Solo yo podía decidir priorizar mi bienestar. Solo yo podía establecer límites. Solo yo podía llenarme antes de intentar dar a otros. Y aunque eso daba miedo al principio, también era empoderador, porque significaba que mi bienestar estaba en mis manos,
No dependía de que otros cambiaran. Dependía de que yo cambiara. Y eso lo podía controlar. Pero aquí está la verdad que necesitas entender. Proteger tu alma no es algo que haces una vez. Es disciplina diaria, porque tus viejos patrones van a intentar regresar. Tu necesidad de dar va a susurrar que eres egoísta por priorizarte. Tu culpa va a intentar convencerte de que estás siendo malo por tener límites. Y cada día vas a tener que elegir conscientemente cuidarte. Cada día vas a tener que reafirmar tu compromiso contigo mismo. Cada mañana me despertaba con una decisión consciente. Hoy voy a proteger mi energía. Hoy voy a respetar mis límites. Hoy no voy a dar desde el vacío. Y algunos días esa decisión era fácil de mantener. Pero otros días era casi imposible. Días donde alguien me pedía algo y sentía la vieja compulsión de decir sí. Días donde veía a alguien sufriendo y quería rescatarlos. Días donde mi culpa era tan fuerte que cuestionaba todo. Y en esos días difíciles me hablaba a mí mismo. Me recordaba por qué estaba haciendo esto. Me recordaba cómo se sentía estar vacío. Me recordaba el colapso. Me recordaba que cuidarme no era opcional. Era esencial. Y esas palabras me daban fuerza. Me daban determinación para mantenerme en mi nuevo camino, incluso cuando el viejo camino parecía más fácil. La disciplina también significó practicar el no, porque había pasado años diciendo sí automáticamente. Mi respuesta default era sí. Así que tuve que entrenarme para hacer una pausa antes de responder, para preguntarme, ¿realmente quiero hacer esto? ¿Tengo la energía para esto? ¿Esto se alinea con mis prioridades? Y solo entonces respondía. Y a veces la respuesta era no. Y eso estaba bien, porque no es una mala palabra. No es una palabra de cuidado propio. También practiqué pedir ayuda, porque durante años había sido el que ayudaba pero nunca el que pedía. Y eso tenía que cambiar. Tenía que aprender que necesitar no es debilidad, que pedir no es carga, que todos necesitamos apoyo a veces. Y cuando empecé a pedir descubrí algo hermoso. Descubrí que había gente que quería estar ahí para mí, pero yo nunca les había dado la oportunidad porque siempre estaba siendo el fuerte. La disciplina de proteger mi alma requería consistencia. Requería mantenerme firme incluso cuando era incómodo, incluso cuando alguien se ofendía con mis límites, incluso cuando mi culpa gritaba. Requería confiar en que estaba haciendo lo correcto incluso cuando no se sentía correcto. Requería fe en que cuidarme eventualmente beneficiaría no solo a mí, sino a todos en mi vida. Hubo momentos donde fallé, momentos donde volví a dar desde el vacío, momentos donde ignoré mis límites, momentos donde prioricé a alguien más sobre mí mismo. Y en esos momentos tenía que decidir. Podía castigarme por fallar, o podía tratarme con compasión y simplemente volver a mi compromiso. Elegí la compasión, porque el cambio no es perfección, es progreso. Y cada día que me elegía era progreso. Desarrollé rituales que me ayudaban a mantenerme en mi camino. Cada noche antes de dormir revisaba mi día. ¿Me respeté hoy? ¿Protegí mi energía? ¿Di desde la plenitud o desde el vacío? Y cuando notaba que había dado desde el vacío, me preguntaba por qué. ¿Qué miedo estaba operando? ¿Qué necesidad estaba tratando de llenar? Y esa reflexión me ayudaba a ser mejor al día siguiente. También aprendí que había personas en mi vida que iban a probar mis límites constantemente. Personas que estaban acostumbradas al viejo yo. Personas que no querían que cambiara porque mi cambio les hacía incómodos. Y con esas personas tuve que ser especialmente firme. Tuve que demostrar con acciones consistentes que mis límites eran reales, que no iban a desaparecer, que esta era la nueva realidad. La disciplina me enseñó algo profundo. Me enseñó que la libertad no viene de hacer lo que quieres cuando quieres. La libertad viene de tener la fortaleza de cuidarte incluso cuando es difícil, de mantener tus límites incluso cuando alguien llora, de priorizarte incluso cuando te sientes culpable. Esa es la verdadera libertad, y se construye con decisiones diarias, con disciplina diaria, con compromiso diario contigo mismo. Y entonces llegó el día donde me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Alguien me pidió algo que en el pasado hubiera aceptado inmediatamente, algo que me hubiera requerido sacrificarme, y mi respuesta fue clara, sin drama, sin culpa. No puedo hacerlo. Y la persona lo aceptó, y yo seguí con mi día en paz, y en ese momento supe que había renacido,
que era una persona diferente, que había aprendido a proteger mi alma sin cerrar mi corazón. Ahora vivo diferente. Ya no doy desde el vacío, doy desde la elección, desde la plenitud, desde el querer. Y eso hace que mi dar sea más genuino, más sostenible, más valioso. Porque cuando das desde ese lugar, lo que das tiene peso, tiene autenticidad, no está contaminado con resentimiento o necesidad. Las relaciones en mi vida son completamente diferentes. Ya no son unilaterales. Hay reciprocidad, hay balance, hay respeto mutuo. Las personas que están en mi vida ahora entienden que también tengo necesidades, que también me canso, que también necesito apoyo. Y me lo dan, porque he creado espacio para recibirlo, porque he dejado de ser solo el que da. Y lo más hermoso es que ahora tengo energía, energía para vivir mi vida, energía para perseguir mis sueños, energía para hacer las cosas que me dan alegría, porque ya no estoy gastando toda mi energía en otros, la estoy administrando sabiamente, la estoy invirtiendo donde realmente importa, y eso incluye invertirla en mí. También he aprendido que hay una diferencia entre ser generoso y ser ilimitado. La generosidad tiene límites saludables. La generosidad reconoce que tu energía es finita. La generosidad da desde la abundancia. Pero ser ilimitado es dar sin límites hasta que no queda nada. Y eso no es virtud, eso es autodestrucción. Y yo ya no hago eso. Y ahora puedo ayudar a otros de manera más efectiva. Porque cuando ayudo, ayudo desde un lugar de fortaleza, no desde un lugar de necesidad. No los rescato, los empodero, les doy herramientas, les doy espacio para crecer. Y eso es más valioso que cualquier rescate que podría haber hecho antes. Si estás donde yo estuve, si te sientes vacío de tanto dar, si has ignorado tus propias necesidades por tanto tiempo que ni siquiera sabes cuáles son, quiero que sepas algo. Puedes cambiar. Puedes aprender a proteger tu alma. Puedes aprender a dar desde un lugar diferente. Pero tiene que empezar contigo. Tiene que empezar con la decisión de que tú también importas, que tu bienestar también es prioritario, que cuidarte no es egoísmo. Y esa decisión no va a ser popular con todos. Algunas personas van a resistirse. Algunas personas van a intentar que vuelvas a ser quien eras, porque tu cambio les hace incómodos. Pero tu cambio es necesario. Tu cambio es tu supervivencia. Y no puedes sacrificar tu supervivencia por la comodidad de otros. No va a ser fácil. Va a requerir que establezcas límites incluso cuando te sientes culpable. Va a requerir que te priorices incluso cuando otros no entienden. Va a requerir que digas no incluso cuando quieres decir sí. Va a requerir disciplina diaria. Pero del otro lado de ese trabajo está algo hermoso. Está una vida donde no estás vacío. Está una vida donde das desde la plenitud. Está una vida donde proteges tu alma mientras mantienes tu corazón abierto. La soledad no destruye, te forma. Los momentos donde estás solo aprendiendo a cuidarte. Los momentos donde estableces un límite y alguien se aleja. Los momentos donde eliges tu paz sobre la aprobación de otros. Esos momentos te forman en alguien que puede dar sosteniblemente, en alguien que puede amar sin vaciarse, en alguien que protege su alma. Nadie va a hacer este trabajo por ti. Nadie va a establecer tus límites. Nadie va a priorizarte. Solo tú puedes hacer eso. Y sí, da miedo. Da miedo cambiar patrones de toda una vida. Da miedo decepcionar a personas. Da miedo ser llamado egoísta. Pero lo que da más miedo es seguir vaciándote hasta que no quede nada. Eso es verdaderamente aterrador. Tu alma está esperando que la protejas. Está esperando que la valores tanto como valoras las almas de otros. Está esperando que entiendas que cuidarte no es opcional. Es esencial. Y cuando empiezas a proteger tu alma, todo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias. Y cuando tú cambias, tu experiencia del mundo tiene que cambiar también. Así que si este mensaje te resonó, suscríbete y escribe en los comentarios qué parte te hizo pensar. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Porque escribir es declarar tu compromiso con tu cambio. Porque poner palabras a tu realización la hace real. Y tú mereces proteger tu alma. Mereces dar desde la plenitud. Mereces no estar vacío. Este canal es para quienes están cansados de vaciarse, para quienes están listos para establecer límites, para quienes entienden que cuidarse no es egoísmo, para quienes siguen firmes incluso en soledad, incluso cuando otros no entienden, incluso cuando el camino de proteger tu alma significa decepcionar a algunos.
Tu renacer comienza cuando decides que ya no vas a ignorarte, que ya no vas a dar desde el vacío, que ya no vas a sacrificar tu bienestar por la aprobación de otros. Y esa decisión la tomas ahora. En este momento, decides que tu alma merece ser protegida y empiezas a vivir desde ese compromiso, todos los días. Bienvenido a tu libertad. Bienvenido a dar desde la plenitud. Bienvenido a una vida donde proteges tu alma mientras compartes tu amor. Tu renacer empieza cuando entiendes que no puedes seguir vaciándote y que cuidarte es lo más amoroso que puedes hacer. Por ti y por todos los que amas, porque solo desde la plenitud puedes dar verdaderamente.